Hola, amigos, bienvenidos a una nueva historia en nuestro canal de historias emocionantes, donde las emociones, los secretos y los giros inesperados te mantienen pegado a la pantalla. Si te gustan las historias que te hacen sentir, que te hacen pensar y que te sorprenden hasta el final, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hoy, les traigo una historia que parece sacada de una novela, pero que es absolutamente real. Es una historia sobre decisiones difíciles, secretos que pesan como una losa y un misterio que me dejó temblando. Mi nombre es Laura, y esta es mi historia. Todo comenzó con una carta, una simple hoja de papel que llegó a mi buzón y cambió mi vida para siempre. Pero antes de contarte lo que decía esa carta, déjame llevarte al lugar donde todo empezó, una casa antigua, llena de recuerdos, en las afueras de un pequeño pueblo en el corazón de Castilla. Esta no es solo una casa, es el escenario de mi infancia, el refugio donde crecí, el lugar donde cada rincón guarda una historia. Era una mañana de otoño, el aire estaba fresco, y las hojas doradas caían lentamente sobre el jardín. Me levanté temprano, como siempre, para preparar mi café. La cafetera vieja, la misma que mi madre usaba, silbaba en la cocina mientras yo miraba por la ventana. El sol apenas asomaba, bañando el patio con una luz suave, casi mágica. Esa casa tenía algo especial. Sus paredes de piedra, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar recuerdos. Recuerdo a mi madre en la cocina, cantando mientras preparaba su famoso guiso de lentejas. Recuerdo a mi padre en el porche, con su pipa en la mano, contándome historias de su juventud. Pero también recuerdo los días oscuros, los días en que la vida se volvió pesada, cuando mis padres ya no estaban y yo me quedé sola, enfrentándome a un mundo que no estaba preparada para enfrentar. La casa, aunque hermosa, era una carga. Las facturas se acumulaban como una torre inestable. El tejado necesitaba reparaciones, las tuberías goteaban, y el impuesto predial era un monstruo que devoraba mis ahorros. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica dental en el pueblo, un empleo que apenas cubría mis gastos básicos. Cada noche, después de un día agotador, me sentaba en el porche con una taza de té, mirando las estrellas, preguntándome cómo iba a salir adelante. Había noches en las que me sentía atrapada, como si la casa, con todo su peso emocional, me estuviera asfixiando, pero también había noches en las que sentía que no podía dejarla ir. Era mi hogar, mi historia, mi conexión con mis padres. Venderla parecía una traición, pero mantenerla era un sacrificio que no sabía si podía seguir haciendo. Fue en una de esas noches, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, que tomé una decisión que cambiaría todo. Había conocido a Diego, un agente inmobiliario, unas semanas antes. Era un hombre encantador, de sonrisa fácil y palabras convincentes. Lo conocí en el mercado del pueblo, cuando tropecé con una caja de manzanas y él me ayudó a recogerlas. Hablamos un poco, y cuando mencioné la casa, sus ojos se iluminaron. Laura, esa casa es una joya, podría encontrar un comprador en un abrir y cerrar de ojos. ¿Has pensado en venderla? Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Al principio, me resistí. ¿Vender la casa de mis padres? Imposible, pero las deudas no dejaban de crecer, y la idea comenzó a tomar forma, como una semilla que crece en la oscuridad. Diego me llamó unos días después. Tengo un cliente, Laura, está dispuesto a pagar en efectivo, una suma importante, sin complicaciones, sin preguntas. Es una oportunidad única. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba su propuesta. Era una cantidad que no solo pagaría mis deudas, sino que me daría un respiro, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero había un problema. Mi tía Clara. Clara vivía conmigo en la casa desde que mi madre falleció. Era la hermana mayor de mi madre, una mujer fuerte, de carácter firme, pero con un corazón enorme. Ella amaba esa casa tanto como yo, quizás más. Cada mañana, la veía regando las rosas del jardín, tarareando canciones antiguas, como si
El tiempo no hubiera pasado. Contarle que quería vender la casa sería como arrancarle una parte de su alma, y yo no estaba lista para enfrentar esa conversación. Así que tomé una decisión que aún me duele al recordarla. Firmé el contrato de venta con Diego, en secreto. Lo hice una tarde, en su oficina, con las manos temblando y el corazón en un puño. El comprador, según Diego, quería mantenerse anónimo. No me importó, solo quería el dinero, la libertad, el fin de la presión que me aplastaba. Cuando regresé a casa esa noche, Clara me recibió con una sonrisa y un plato de empanadas recién hechas. Laura, te hice tus favoritas, dijo, mientras ponía la mesa. La culpa me quemaba por dentro, pero sonreí y comí, fingiendo que todo estaba bien. Durante semanas, llevé ese secreto como una piedra en el pecho. Cada mirada de Clara, cada conversación sobre el futuro, era un recordatorio de mi traición. Y entonces, llegó la carta. Era una mañana como cualquier otra. Me había levantado temprano, había preparado mi café y estaba revisando el correo. En el porche, entre facturas y publicidad, había un sobre blanco, sin remitente, sin sello, solo mi nombre escrito con una caligrafía cuidadosa, Laura. Lo abrí con curiosidad, pensando que era una nota de algún vecino, pero las palabras que leí me helaron la sangre. Debes dejar la casa en 30 días. No hay negociación, no había firma, no había explicación, solo esa frase, fría, directa, como un golpe. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién sabía? ¿De la venta? ¿Era Diego, el comprador, o alguien más? ¿Alguien que conocía mi secreto? Me senté en el porche, con la carta en la mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La casa, mi refugio, mi carga, mi secreto, ahora, estaba en el centro de un misterio que no entendía, pero lo que nadie sabía, ni siquiera Clara, era que yo ya había vendido la casa, y ahora, alguien más lo sabía. Amigos, esta historia apenas comienza, y créanme, los giros que vienen son impresionantes. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Déjame, en los comentarios, ¿qué harías si recibieras una carta así? ¿Confiarías en alguien como Diego? Quédate conmigo, porque lo que viene en el próximo capítulo te va a dejar sin palabras. En el capítulo anterior, les conté cómo recibí una carta que me exigía dejar mi casa, la casa de mis padres, el lugar donde crecí, pero también les confesé mi secreto. Ya había vendido la casa, a escondidas de mi tía Clara, la única familia que me quedaba. Ahora, déjenme llevarlos más profundo en esta historia, al corazón de los recuerdos que hacían que esa casa fuera tan especial, y al peso de la decisión que me estaba destrozando. La casa no era solo un edificio, era un pedazo de mi alma. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. La cocina, con su mesa de madera gastada, era donde mi madre me enseñó a hacer pan. Recuerdo sus manos, siempre cálidas, guiando las mías mientras amasábamos la masa. Laura, el secreto está en la paciencia, me decía, mientras el olor del pan llenaba la casa. En el patio, mi padre me construyó un columpio cuando tenía 6 años. Pasábamos tardes enteras allí, él empujándome mientras me contaba historias de aventuras imposibles. Pero esos recuerdos felices se mezclaban con otros más oscuros. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 20 años. Fue repentino, brutal, como si el mundo se hubiera detenido. De un día para otro, me quedé sola, con una casa llena de recuerdos y un futuro incierto. Clara llegó poco después. Ella era la hermana mayor de mi madre, una mujer de unos 60 años, con el cabello gris y una energía que parecía inagotable. Se mudó conmigo para ayudarme a sobrellevar la pérdida, pero también porque ella misma no tenía a dónde ir. Clara había perdido a su esposo años antes, y la casa de mis padres era su refugio tanto como el mío. Cada mañana, la veía en el jardín, cuidando las rosas que mi madre había plantado. Estas flores son como nosotros, Laura, hay que cuidarlas para que no se marchiten, me decía. Yo asentía, pero en el fondo, sabía que no podía cuidar de todo. Las facturas seguían llegando, implacables. El tejado tenía goteras,
Las paredes necesitaban pintura, y cada reparación era un golpe a mi cuenta bancaria. Mi sueldo en la clínica dental apenas alcanzaba para comer y pagar la luz. Había días en que miraba la casa y sentía que me estaba tragando. Fue entonces cuando Diego entró en mi vida. Lo conocí por casualidad, en el mercado del pueblo. Estaba comprando manzanas cuando tropecé y las dejé caer. Él se acercó, con una sonrisa amable, y me ayudó a recogerlas. No te preocupes, a todos nos pasa, dijo, mientras me devolvía la bolsa. Hablamos un poco, y cuando mencioné la casa, su interés cambió. Esa casa es una joya, Laura. Casas como esa no se encuentran todos los días. Si alguna vez piensas en vender, avísame. No le di importancia en ese momento, pero sus palabras se quedaron conmigo. Días después, me llamó. Laura, tengo una oferta que no vas a creer. Un cliente quiere tu casa, en efectivo, sin complicaciones. Me explicó los detalles, una suma que pagaría todas mis deudas y me dejaría un margen para empezar de nuevo. Era como un sueño, pero también una pesadilla. Vender la casa significaba traicionar a Clara, traicionar a mis padres, traicionar mis recuerdos. Después de abrir la carta, no pude dormir. Pasé la noche en mi habitación, mirando el techo, con el sobre blanco aún en mi mesita de noche. Las palabras «debes dejar la casa en 30 días». No hay negociación se repetían en mi mente como un eco interminable. ¿Quién podía saber de la venta? Solo Diego, el agente inmobiliario, y yo habíamos estado en esa oficina cuando firmé el contrato. El comprador, según él, era anónimo, alguien que no quería revelar su identidad. Pero esa carta no parecía un simple recordatorio, había algo personal en ella, algo que me hacía sentir vigilada, expuesta. Me levanté al amanecer, con los ojos hinchados y el corazón acelerado. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido de las tablas del suelo y el leve zumbido del viento colándose por las ventanas viejas. Clara aún dormía, ajena a todo, y yo me sentía como una traidora cada vez que la miraba. Bajé a la cocina, preparé café y me senté en la mesa, la misma donde tantas veces había compartido risas con mis padres. Recordé una Navidad, años atrás, cuando mi madre llenó la casa de luces y mi padre insistió en cocinar un pavo que terminó quemado. Reímos tanto esa noche que me dolía la cara, pero ahora, esa mesa era solo un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. La culpa era como un veneno, extendiéndose por cada rincón de mi cuerpo. Había vendido la casa, el lugar donde mis padres habían construido sus sueños, donde Clara encontraba consuelo, y lo había hecho sin decir una palabra. Cada día que pasaba, el secreto se volvía más pesado. Intentaba justificarme. Lo hice por nosotras, para salir de las deudas, para tener una vida mejor. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Había actuado por miedo, por desesperación, y ahora estaba pagando el precio. Esa mañana, Clara bajó a la cocina, con su bata azul y su cabello gris recogido en un moño desordenado. «Buenos días, pequeña», dijo, con esa calidez que siempre me hacía sentir en casa, pero sus ojos se detuvieron en mí, y su sonrisa se desvaneció. «Laura, ¿qué te pasa? Tienes cara de no haber dormido». Intenté sonreír, pero mi rostro me traicionó. «Es solo el trabajo, tía. Mucho estrés», mentí, mientras removía el café con la cuchara. Ella se acercó, puso una mano en mi hombro y me miró fijamente. «No me mientas, pequeña, conozco a esa mirada, algo te está comiendo por dentro». Sus palabras fueron como un puñetazo. Quise contarle todo, dejar que el secreto saliera de una vez, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En cambio, me levanté, murmuré una excusa y salí al porche. Necesitaba aire, necesitaba pensar. El porche era mi lugar favorito de la casa. Desde allí, podía ver el jardín, las rosas de mi madre, el columpio que mi padre construyó. Me senté en los escalones, con la carta en la mano, releyéndola una y otra vez. La caligrafía era elegante, casi demasiado perfecta, como si alguien hubiera pasado horas practicándola, pero no había pistas, ni un remitente, ni un sello, solo mi nombre,
escrito con tinta negra. Pensé en Diego, él era el único que sabía de la venta. ¿Podría ser él? Estaba intentando presionarme para acelerar el proceso, pero algo no encajaba. Diego era un hombre de negocios, directo, no alguien que jugaría con cartas anónimas. Entonces, ¿quién? ¿El comprador? ¿Un vecino? ¿Alguien más cercano? La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada ruido en la casa, cada sombra en el jardín, me hacía sentir que alguien me observaba. Decidí actuar. Llamé a Diego, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su oficina en el pueblo, un pequeño local con un letrero que decía Inmobiliaria del Valle. La puerta estaba cerrada, y una nota pegada en el cristal decía, vuelvo en 1 hora. Esperé, pero no regresó. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Diego siempre había sido puntual, casi obsesivo con su trabajo. ¿Por qué desaparecer ahora? Volví a casa, con la mente llena de preguntas. Clara estaba en el jardín, regando las rosas, tarareando una canción antigua. Me acerqué, intentando parecer normal, pero ella me detuvo. Laura, basta, si no me cuentas qué pasa, no puedo ayudarte. Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. No pude más, las lágrimas comenzaron a caer, y las palabras salieron como un torrente. Tía, hice algo terrible, dije, con la voz rota. Vendí la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara me miró, como si no entendiera. ¿Qué dijiste? Preguntó, con un hilo de voz. Repetí, con el corazón en la mano, vendí la casa. Tía, no podía seguir pagando las deudas. No sabía qué más hacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé allí, en el jardín, sintiendo que había destruido lo único que nos unía. La culpa, el miedo, la vergüenza, todo se mezcló en mi pecho. Pero también había algo más, alivio. El secreto ya no estaba solo en mí. Ahora, Clara lo sabía, pero lo que no sabía era que la carta, ese mensaje misterioso, era solo el comienzo de algo mucho más grande. En el capítulo anterior, les conté cómo confesé mi secreto a mi tía Clara. Había vendido la casa de mis padres, nuestro hogar, a escondidas. Su reacción me rompió el corazón, pero también marcó el inicio de un camino que no esperaba. Hoy, les contaré cómo la verdad salió a la luz, cómo enfrenté las consecuencias de mi decisión y cómo descubrí que el misterio de la carta estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de confesarle a Clara, la casa se llenó de un silencio pesado. Ella se encerró en su habitación, y yo me quedé en el jardín, mirando las rosas, sintiendo que había perdido algo más que una casa. Había perdido su confianza. Esa noche, no dormí. Me senté en el porche, con la carta en la mano, buscando respuestas. La culpa era insoportable, pero también había un fuego dentro de mí, una necesidad de entender quién estaba detrás de ese mensaje. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí investigar, aunque no sabía por dónde empezar. Llamé a Diego, otra vez, pero su teléfono seguía apagado. Fui a su oficina al día siguiente, y seguía cerrada. La nota en la puerta ahora decía, cerrado hasta nuevo aviso. Algo estaba mal, muy mal. Volví a casa, decidida a hablar con Clara. La encontré en la cocina, preparando té, con los ojos rojos de tanto llorar. Tía, lo siento, dije, con la voz temblando. No quería hacerte daño, solo quería protegernos. Ella me miró, y por primera vez, vi algo más que dolor en sus ojos. Había determinación. Laura, hiciste algo terrible, pero eres mi familia. No voy a dejarte sola en esto. Dime todo, desde el principio. Y así, le conté todo, las deudas, la oferta de Diego, la firma del contrato, el comprador anónimo, la carta. Clara escuchó en silencio, y cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Esa carta no es una casualidad. Alguien sabe más de lo que crees. Tenemos que encontrarlo. Juntas, comenzamos a buscar pistas. Revisamos la carta una y otra vez, buscando cualquier detalle. La caligrafía era elegante, escrita con una pluma fina, como si fuera un mensaje de otra época. No había huellas, ni marcas,
pero algo en la forma en que estaba escrita me resultaba familiar. Clara sugirió hablar con los vecinos. Alguien debe haber visto algo, dijo. Fuimos casa por casa, preguntando si habían notado algo extraño. La mayoría no sabía nada, pero doña Rosa, una anciana que vivía al final de la calle, mencionó algo curioso. Vi a un hombre merodeando cerca de tu buzón hace unos días. No lo reconocí, pero llevaba un sombrero y un abrigo largo, como si no quisiera que lo vieran. Su descripción no coincidía con Diego, pero me dio una idea. ¿Y si el comprador no era tan anónimo como Diego decía? Decidimos investigar más. Clara recordó que mi padre tenía un viejo amigo, Martín, que siempre había mostrado interés. En la casa, tu padre y él eran inseparables, dijo Clara, pero después de la muerte de tu madre, se distanciaron. Martín siempre decía que esta casa era especial. La mención de Martín me hizo estremecer. Recordé haberlo visto en el pueblo hace unos meses, en el mercado, mirando la casa desde lejos. ¿Podría ser él? Fuimos al registro de propiedades, con la esperanza de encontrar algo sobre la venta. No teníamos acceso al contrato completo, pero un empleado nos dio una pista. La venta estaba registrada a nombre de una empresa, no de una persona. Eso me desconcertó. Diego nunca mencionó una empresa. ¿Me había engañado? Esa noche, Clara y yo nos sentamos en la sala, con una caja de fotos viejas que mi madre guardaba. Mientras las revisábamos, encontramos una foto de mi padre con Martín, sonriendo frente a la casa. En el fondo, se veía a una mujer, la esposa de Martín, que murió hace años. Clara suspiró. Ella amaba esta casa. Solía venir a tomar café con tu madre. Decía que este lugar tenía alma. De repente, todo empezó a encajar. ¿Y si Martín quería la casa por motivos personales? ¿Y si él era el comprador? Pero, ¿por qué la carta? ¿Por qué el misterio? Decidí enfrentarlo. Busqué su número en una vieja agenda de mi padre y lo llamé. Contestó al primer timbre. Laura, ¿cuánto tiempo? Dijo, con una voz tranquila que me puso los nervios de punta. Necesitamos hablar. Martín, respondí, sobre la casa. Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo al canal de historias emocionantes, donde las historias reales te hacen reír, llorar y quedarte con la boca abierta. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video, para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si has seguido esta historia desde el principio, gracias por estar aquí, porque hoy llegamos al final de este viaje lleno de secretos, emociones y giros inesperados. Déjame un comentario con tu teoría sobre quién está detrás de la carta misteriosa, porque lo que viene te va a sorprender. En los capítulos anteriores, les conté cómo confesé a mi tía Clara que había vendido la casa de mis padres, a escondidas, cómo investigamos juntas la carta que me exigía dejar la casa y cómo descubrimos que Martín, un viejo amigo de mi padre, podría estar detrás de todo. Hoy, les contaré cómo enfrenté la verdad, cómo descubrí el motivo detrás de la carta y cómo esta historia cambió mi vida para siempre. Después de encontrar la foto de Martín con mi padre, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. La idea de que él, alguien que había sido como un hermano para mi padre, pudiera estar detrás de la carta me llenaba de confusión y rabia. Clara y yo estábamos sentadas en la sala, rodeadas de fotos viejas, tratando de armar el rompecabezas. La caja de recuerdos de mi madre estaba abierta sobre la mesa, llena de cartas, postales y fotos que contaban la historia de nuestra familia. Cada imagen era un recordatorio de lo que estaba en juego: la casa, nuestro hogar, el lugar donde crecí. Pero también era un recordatorio de mi traición. Había vendido ese lugar, ese pedazo de nuestra historia, sin consultar a Clara, y ahora, alguien más parecía saberlo. Clara tomó una foto de mi madre y la esposa de Martín, Elena, sentadas en el porche, riendo. Elena amaba esta casa, dijo Clara, con la voz cargada de nostalgia. Solía venir todos los domingos a tomar café con tu madre. Decía que este lugar tenía un alma especial, que la hacía sentir viva. Sus palabras me golpearon. Recordé a Elena, una mujer dulce, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación.
Murió de cáncer hace unos años, y Martín nunca fue el mismo después de eso. ¿Podría ser que él quisiera la casa por ella, por su memoria? Pero, ¿por qué la carta? ¿Por qué no hablar conmigo directamente? Decidí que no podía seguir especulando, tenía que enfrentarlo. Llamé a Martín y quedamos en encontrarnos en un café del pueblo. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con una taza de café intacta frente a él. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y los ojos cansados, pero aún tenía esa presencia imponente que recordaba de mi infancia. Laura, gracias por venir, dijo, con una voz tranquila que contrastaba con mi nerviosismo. No perdí el tiempo. Martín, ¿fuiste tú? ¿Enviaste la carta? Él me miró, sin parpadear, y luego suspiró. Sí, fui yo, confesó. Mi corazón se detuvo, pero no era para asustarte, Laura, era para asegurarme de que cumplieras el contrato. Martín, me explicó todo. Después de la muerte de Elena, se obsesionó con la idea de comprar nuestra casa. Para él, no era solo una propiedad, era un lugar lleno de recuerdos de su esposa. Había estado en contacto con Diego meses atrás, buscando una oportunidad. Cuando Diego le dijo que yo estaba considerando vender, no lo dudó, pero también sabía que yo estaba dudando, que la culpa me estaba frenando. La carta, según él, era una forma de presionarme para seguir adelante. No quería hacerte daño, Laura, dijo, con los ojos húmedos. Solo quería un pedazo de Elena de vuelta. Sus palabras me rompieron. No era un villano, solo un hombre roto por la pérdida, como yo lo estaba por la muerte de mis padres. Pero había más. Martín reveló que Diego no había sido completamente honesto. La empresa que aparecía en el contrato no era solo una fachada. Diego había inflado el precio de la venta para quedarse con una comisión mayor. Cuando Martín descubrió esto, se sintió traicionado, pero ya había pagado una parte del dinero. Me ofreció una salida, podía cancelar la venta si encontraba una forma de devolverle su anticipo. No quiero quitarte tu hogar, Laura, dijo, solo quiero honrar a Elena. Sus palabras eran sinceras, pero también me dejaron en una encrucijada. Devolver el dinero significaba enfrentar las deudas de nuevo, pero mantener la casa significaba salvar mi relación con Clara y mi conexión con mis padres. Volví a casa y le conté todo a Clara. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, me tomó de la mano. Laura, cometiste un error, pero todos lo hacemos. Lo importante es lo que hagas ahora. Sus palabras me dieron fuerza. Juntas, trazamos un plan. Decidimos vender algunas antigüedades de la casa, objetos que mi madre había coleccionado durante años, un reloj antiguo, una vajilla de porcelana, un cuadro que mi padre compró en un viaje. No era suficiente para cubrir todo, pero nos dio un respiro. Luego, Clara sugirió algo que no esperaba. Hablemos con el banco. Quizás podamos renegociar las deudas. Fui al banco, con el corazón en la mano, y logré un préstamo con mejores condiciones, usando el dinero de las antigüedades como garantía. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara y yo trabajamos juntas, limpiando la casa, organizando los objetos que venderíamos, hablando con vecinos y amigos que nos ayudaron a encontrar compradores. Cada paso era una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por dejar ir pedazos de nuestra historia, esperanza por salvar lo que quedaba. Martín, al ver nuestro esfuerzo, decidió ayudarnos. Nos dio más tiempo para devolver su dinero y hasta nos conectó con un amigo suyo que compró algunas antigüedades a buen precio. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, las deudas se redujeron, y con el dinero que sobró, pude dar el primer paso hacia mi sueño, abrir una pequeña cafetería en el pueblo. Un año después, la casa seguía siendo nuestra. Clara y yo pintamos las paredes, arreglamos el tejado y plantamos nuevas rosas en el jardín. La cafetería, aunque pequeña, comenzó a atraer clientes. Cada mañana, mientras preparaba café, miraba por la ventana y veía la casa a lo lejos, todavía en pie, todavía nuestra. La carta, ese pedazo de papel que me había aterrorizado, ahora era solo un recuerdo, un recordatorio de que los secretos nunca son la respuesta. Aprendí que la verdad, aunque dolorosa,
es el único camino hacia la libertad, y aprendí que la familia, incluso en los momentos más oscuros, puede ser tu mayor fuerza. Amigos, esta historia me cambió para siempre, y espero que te haya tocado el corazón. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías vendido la casa o habrías luchado por quedártela? Nos vemos en la próxima historia, no te la pierdas.